Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector salud, enfermedad laboral por riesgo químico. Invitamos a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso, médico cirujano especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí ya listos y preparados con mucha energía para terminar este mes y con un tema que creo que va a ser de mucho interés para todas nuestras personas que trabajan en el sector salud. Claro que sí, doctor, ya vamos cerrando mes y qué mejor que cerrarlo contigo. Entonces te dejo con los asistentes para que por favor iniciemos. Gracias, Linita. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hoy vamos a iniciar con esta gran herramienta que es la educación y sobre todo con estos temas que son de supremo interés para todos los que trabajamos en el sector salud. Importante, vamos a revisar hoy el concepto de enfermedad laboral y enfocado específicamente hacia el riesgo químico que se da en salud. Aquí tenemos un tema que es de muy poco manejo por parte de nosotros que somos quienes trabajamos en el mismo sector. En muchas ocasiones estamos pendientes del riesgo psicosocial, del riesgo físico, de otro tipo de riesgos y peligros que nos pueden afectar, pero este riesgo químico en específico, como lo voy a enfocar, se van a dar cuenta que muy pocas veces nos hemos preguntado y de hecho eso es lo que nos dicen los artículos sobre el tema de manejo de la enfermedad laboral por riesgo químico, específicamente por aquellos medicamentos que estamos aplicando en nuestro proceso. En nuestra ruta del conocimiento vamos en nuestro tema número 8 y la idea es que iniciemos definiendo cómo se da ese contacto con esos riesgos químicos especiales de los cuales estamos hablando para todo el sector salud. Como siempre, estos riesgos no solamente afectan a los médicos, a las enfermeras, al personal de aseo, sino a todos aquellos que tenemos que ver con la administración de medicamentos. Vamos a ver qué se produce en nuestros trabajadores cuando estamos expuestos a este tipo de riesgos y al final vamos a ver qué estrategias se van a implementar que son muy específicas para este tipo de riesgo de enfermedad. Muy bien, vamos a mirar cuáles son los medicamentos que se aplican en las IPS, en los hospitales, en las clínicas, en las unidades renales, en las unidades de cáncer, en las unidades de manejo de dolor a nivel paliativo y cómo estas pueden generar enfermedades laborales en todos nosotros, el personal del sector salud. Muy bien, Linita, y ahora evaluémonos para saber qué sabemos del tema para arrancar. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, vamos con la primera pregunta. Los medicamentos que se suministran en nuestro hospital no me pueden generar enfermedades. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver esos resultados. Vamos a ver qué contestaron ustedes. El 39% nos dijo verdadero y un 61% falso. Vamos con la segunda pregunta. El decreto que contiene el listado de enfermedades laborales en Colombia es 1. Decreto 1507 de 2014. 2. Decreto 1477 de 2014. 3. Decreto 1295 de 1994. 4. Todos los anteriores. O 5. Ninguno de los anteriores. Seleccionen ahí la respuesta correcta nuevamente, por favor.
Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados en pantalla. 17% dijo decreto 1507 de 2014, un 39% decreto 1477 de 2014, 9% decreto 1295 del 94, 26% todas las anteriores y un 9% ninguna de las anteriores. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. De los siguientes medicamentos, ¿cuáles le pueden generar enfermedad laboral al administrarlas? 1. Cisplatino. 2. Colchicina. 3. Interferón alfa 2A. 4. Todas las anteriores. O 5. Ninguna de las anteriores. Seleccionen ahí la respuesta correcta. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el doctor Cristian nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos. Bueno, vamos a ver esos resultados. 9% dijo cisplatino, 1% colchicina, 9% interferón alfa 2, 43% todas las anteriores y un 37% ninguna de las anteriores. Bueno, mi doc, te dejo entonces con los asistentes para que demos inicio, por favor. Bueno, muchas gracias, Linita. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien. Estamos entonces observando el tema de la enfermedad laboral. Y lo primero es definir qué es la enfermedad laboral. Entonces recuerden que la enfermedad laboral tiene una característica súper importante y diferente a los accidentes de trabajo y a las otras consecuencias que se puede tener al exponernos. Entonces lo primero es, si nos exponemos durante nuestra actividad laboral, pero también en el ambiente en el cual estamos trabajando. Eso es supremamente importante porque resulta que cuando nosotros nos exponemos en ese medio nos referimos al aire, nos referimos al ambiente de luz, al ambiente de polvo, todo ese ambiente en el que estamos y nos referimos al medio físico, al medio químico en el cual estamos viendo que trabajamos día a día. El gobierno nacional determina que hay unas enfermedades laborales. La ley 1562 en su artículo 15 hace esta definición de enfermedad laboral, pero define que allí va a generarse una tabla de enfermedades laborales. Entonces dice que para esas enfermedades laborales hay algunas que van a estar descritas en este listado y otras que no lo van a estar, para la cual yo puedo definir la relación de causalidad. Que la enfermedad laboral está descrita en la ley 1562 del 2012 en su artículo quinto, pero define que hay un listado de enfermedades laborales o tabla de enfermedades laborales. Muy bien, esa tabla de enfermedades laborales está en el decreto 1477 del 2014 y define que hay 3 tipos de enfermedades. La primera enfermedad es aquella que está en el listado, es decir, que aparece en el decreto 1477 en su artículo 3º, sección 2, parte B. Ahí está totalmente definida y está clarísima. Y aquí lo único que tendremos que demostrar es que en nuestra empresa, en este caso para nuestros factores de riesgo químico, que son los medicamentos que suministramos, estará el factor de riesgo, que es este factor de riesgo químico, y estará presente la enfermedad. ¿Cuáles? Ahorita vamos a ver cuáles son las enfermedades, porque es muy importante que entendamos que allá hay un espectro de enfermedades que tenemos que tener en cuenta. Segundo tipo de enfermedades, y lo habíamos visto en algún momento, son las enfermedades que no están dentro del listado. Y esas enfermedades que les mencionaba ahorita con el decreto 1502 en su artículo quinto, nos dice que para estas enfermedades que no están en el listado, yo no solamente tengo que mostrar que existe el factor de riesgo químico, que existe el diagnóstico, sino además de eso que existe un nexo que los une. A eso lo llamamos nexo causal. Ese nexo me establece que es una causa y usualmente son de causa necesaria. Muy bien, y tiene que superar el TLB y los BI. Recordemos que el TLB, lo habíamos tratado anteriormente, es el límite de exposición permisible. Es el threshold limit value, que es el valor límite umbral de exposición. Y el BI, que son los índices biológicos de exposición, es decir, cómo mido yo en el trabajador que éste tiene una exposición a un riesgo determinado. Y existe finalmente un tercer grupo de enfermedades que son las enfermedades laborales directas, que las teníamos en el mismo decreto 1477, pero en su artículo 3º nos decía que era la silicosis, la antracosis, la asbestosis y el mesotelioma derivado de la exposición a asbesto. Estos 4 eran hasta hace muy poco tiempo, hasta la llegada del COVID,
enfermedades, las 4 enfermedades directas, laborales directas que teníamos. Y hoy en día tenemos el COVID como una enfermedad laboral directa para el personal de salud que está directamente involucrado. ¿Qué tipo de enfermedad tendremos cuando hablamos de riesgo químico y exposición a estos medicamentos que nosotros les suministramos a nuestros pacientes? Pues básicamente tenemos una enfermedad que no está en el listado, por ende tendremos que demostrar ese nexo causal y de eso se trata hoy. Desafortunadamente, y es una paradoja, ustedes están viendo en este momento una paradoja visual, donde pareciera que él está adentro de la cabaña, pero si lo ven desde otra perspectiva, está fuera de la cabaña. Esta paradoja visual es para ilustrar la paradoja desde el punto de vista de salud. Resulta que seguramente cuando Hermann Dockmann en los años 1800 a 1900, que era un alemán, que era un patólogo alemán, creó la primera sulfonamida, que permitía tratar y que era un gran avance en la humanidad para el manejo de ciertas enfermedades. O cuando Alexander Fleming, que era un bacteriólogo británico, descubrió la penicilina, ellos encontraron cómo cuidar a los pacientes. Y creo que esa es nuestra preocupación del día a día de todo el personal de salud, desde la persona que limpia los baños, limpia los pisos, hace la desinfección, hasta el gerente de la clínica. Todos estamos preocupados por nuestros pacientes. Sin embargo, y esto ha cambiado un poco con la llegada del COVID, no nos preocupamos por lo que nos puede pasar en nuestra propia salud cuando aplicamos esos medicamentos. Entonces, la idea de hoy es darnos cuenta que esto existe y estar pendientes del tema y saber cómo podemos, sobre todo para el personal que trabaja en seguridad y salud en el trabajo, en estas IPS, cómo ubicarlo y cómo tratarlo. Importante también los médicos que estamos dedicados a estos temas del sector de la seguridad social, en la seguridad y salud en el trabajo y cómo podemos trabajar en la identificación de estas posibles enfermedades laborales. La paradoja está en que estos medicamentos de los cuales estamos hablando, que fueron inventados y que siguen siendo inventados, son un gran avance para la ciencia. Sin embargo, y sirven para la curación de los pacientes. Sin embargo, para nosotros, para el grupo de trabajadores del sector salud, significa también que nos podemos enfermar con esa misma solución que le estamos dando a los pacientes. Luego, hay que tener en cuenta que existe y que nos puede pasar. Ahora bien, es muy difícil identificar, y esa es la primera parte. Recuerden que siempre partimos que en los riesgos identificamos, perdón, cuáles pueden ser aquellas sustancias que en nuestro día a día aplicamos para las enfermedades a nuestros pacientes, pero que en esa aplicación que hacemos nosotros, en ese suministro, no cuando lo hace el paciente, porque allí muy seguramente nosotros no estamos, pero cuando lo hacemos de manera intramural, intrahospitalaria, nosotros podemos tener el riesgo de enfermar. Existen muchos grupos y traté de agrupar más o menos de unos 70 artículos, cuáles son aquellos que están relacionados con la generación de enfermedades laborales. Estos que están aquí son antineoplásicos, o sea, son agentes que utilizamos en las unidades, por ejemplo, de cáncer. Aquí está la leflunomida, el fluoracil, la capecitabina, el carboplatino, el cisplatino, el duxorovin, bueno, mucha cantidad de nombres que están acá que son súper importantes en el manejo de las neoplasias, que hoy en día se vuelve un tema supremamente importante también por la gran cantidad de cáncer que estamos viendo en general. Pero también es cierto que estos agentes antineoplásicos pueden generar en los trabajadores que los aplican también problemas. Y, por ejemplo, hay un artículo de un grupo de enfermeras, que es del que les muestro la primera fotografía cuando arranco a hablar de este tema, que inventaron un sistema de aplicación eficiente, que son estas jeringuitas, y ya les voy a mostrar cómo se hace, que permiten que sea más seguro la aplicación del medicamento. Luego, parte del proceso también está en nuestro manejo que hacemos de las medicaciones. Aquí está también el interferón alfa 2A. Interferón alfa 2A también es un agente antineoplásico que puede generar enfermedades en nosotros, el personal de salud, que podemos estar involucrados en la aplicación de medicamentos. Muy bien. Existen otros grupos de medicamentos, porque claro, es clarísimo que los antineoplásicos tienen efecto no solamente sobre la salud del paciente, sino de todo aquel que se vea expuesto si no lo hace de manera adecuada la aplicación. Pero no solamente eso. Mire, por ejemplo, que aquí está el bacilo de Calmette-Guerlain, que es la BCG, que es una vacuna. Esta vacuna también está involucrada en, si yo la manipulo de manera inadecuada, puede generar enfermedades en el trabajador.
agentes retinoicos como el alitetinoin. Uy, perdónenme, discúlpenme, pero es que estas palabras a veces son un poquito complicadas. La satioprina y el ciclosporín, que son inmunosupresores, también están relacionados con enfermedades en los pacientes. El cetrorelix, que son antagonistas, antibióticos como el cloranfenicol, antimicóticos que sirven, por ejemplo, para enfermedades como la gota, como es la colchicina, y que hoy en día se utilizan, por ejemplo, y se ha demostrado alguna utilidad en el COVID-19, también están correlacionados en su aplicación con el manejo de los pacientes. Muy bien. Oxitóxicos como el clopidogrel alfa, el mefepristone, el dinoprostone y la oxitocina están relacionadas. Entonces, viene que no estamos hablando solamente de unidades de aplicación de medicamentos para cáncer, también estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de unidades de ginecología y de atención del parto, estrógenos, el dietilenglicol, el estradiol, los estrógenos, el estrone, bueno, en fin, muchos medicamentos que vemos de manera común que también pueden generarnos como personal de salud problemas de salud. El finasteride, el dutasteride, que son 5-alfa-reductasa, inhibidores de la 5-alfa-reductasa, también están involucradas en la generación de enfermedades. Andrógenos, como la metilprogesterona y como el fluoximedrosterón, o antivirales como el ganciclovir, el ribavirin, el trifluoridine o el valciclovir o el vidarabine. Estos antivirales también están correlacionados con aparición de enfermedades en el personal de salud que los aplican, o que los manejan, o que los fabrican, o que los empacan. Recordemos que esto es todo un proceso y no es solamente la aplicación como tal, sino es toda la cadena, desde el laboratorio o desde el sitio donde se expende el medicamento y donde se porciona y donde se lleva a los diferentes pisos. Esto puede tener también exposición y es importante tenerlo en cuenta. La acidobudina, que es un agente antirretroviral, las gonadotropinas, como la gonadotropina coriónica o la menotropina, o progestinas como la progesterona, o anticonceptivos como el progestin. ¿Quiénes estamos expuestos? Pues todo el personal de salud y todo el personal de apoyo que tenga que ver con la aplicación de estos medicamentos para todos nuestros trabajadores. Es importante tener en cuenta que en cualquier parte del proceso de aplicación, de dispensación, de almacenaje, de porcionamiento de los medicamentos, podemos estar expuestos. Luego, no tenemos que olvidar, uno, que existen y dos, que pueden generarnos enfermedad. ¿Para qué? Para que perdamos esa falsa tranquilidad de que como es un medicamento que estamos aplicando para mejorar una enfermedad, a nosotros como personal de salud no nos puede enfermar. Eso es falso, sí nos pueden enfermar. Luego tenemos que estar perfectamente pendientes del tema y totalmente claros de que esto nos puede pasar. Muy bien, continuemos. Recuerden que cómo es el daño que se puede generar en nosotros fruto de la exposición a cualquier factor de riesgo que nos genere daño. Resulta que hay medicamentos que son dependientes de la dosis, ¿sí? O no dependientes de la dosis. ¿Eso qué quiere decir? Y esto hablamos de los determinísticos, no determinísticos o estocásticos y no estocásticos. Pero para dejarlo un poquito más claro, son dependientes de la dosis y no dependientes de la dosis. Recuerden que esto ya lo habíamos hablado en algún momento. Entonces, dentro de los dependientes de la dosis están los tóxicos, como es el caso del alcohol, que no es precisamente un tóxico que manejemos a nivel salud, pero que me sirve muy bien como ejemplo. Es decir, si yo tomo una copa de alcohol, es un grado de toxicidad, pero si yo me tomo toda una botella, pues obviamente la toxicidad es más alta. Luego depende de la cantidad de tóxico que yo ingiera o con el cual tenga en contacto. Recuerden que un tóxico es aquel que está involucrado en la destrucción o total o parcial de la célula y que puede producir necrosis, es decir, muerte, puede romper la célula o puede alterar enzimáticamente una mitocondria o puede dañar en general la célula. Entonces, la idea es que este tóxico destruye cualquiera de estos organelos y están, por ejemplo, el metanol, el plomo, los hematotóxicos, en fin, existen una cantidad de efectos tóxicos que se dan por la exposición a estos medicamentos. También están los asfixiantes y entre ellos muy importante tener en cuenta el monóxido de carbono, que también se puede producir en algunos procesos, pero que no es manejo del día de hoy. Los analgésicos y los narcóticos también, porque son sustancias que afectan el sistema nervioso central y nosotros estamos expuestos en varios de los procesos, por ejemplo, anestesia. O los irritantes, como el ozono
o el óxido nitroso, que también lo utilizamos como agente anestésico y que puede generar acciones químicas sobre nuestro cuerpo. Son los que son dosis dependientes. Y hay unos que no son dependientes de la dosis, o sea que no importa la cantidad que yo aplique, basta con una pequeña cantidad para que se produzca el daño. Entre ellos, los efectos de tipo alérgico. Obviamente que tiene que haber una primera etapa de sensibilización, es decir, un primer momento en que yo me expuse y reaccioné contra ese medicamento y monté una respuesta. Esa respuesta, que es una respuesta de alergia, después cuando tengamos el contacto con ese medicamento, vamos a volver a revivirlo. Eso puede ser desde una respuesta en piel hasta una respuesta respiratoria o inclusive sistémica, generando un gran daño. Y también están los daños al DNA y al RNA, tampoco son dependientes de la dosis. Los efectos de tipo mutagénico, es decir, generar alteraciones que se pueden heredar, carcinogénicos, es decir, que producen cáncer, o teratogénicos, como el que estamos viendo en la fotografía, que tienen que ver, por ejemplo, con la focomelia, es decir, la alteración o malformación congénita del producto del bebé que puede tener una persona que ha sido expuesta a estos medicamentos. Todos esos son efectos no dependientes. Tanto los efectos dependientes como no dependientes se pueden dar en la exposición a los medicamentos que aplicamos en nuestro día a día. Luego tenemos que tenerlos en cuenta porque pueden generar estos daños y nosotros no tenemos en mente que esto puede suceder. Muy bien. ¿Qué efectos puede generar la exposición específica a los agentes que aplicamos día a día para nuestros pacientes? Entonces vamos a mirarlos de manera específica. Primero, tenemos algunos efectos agudos, de los cuales no voy a extender de aquí en adelante, pero los voy a tocar de una vez, y son los efectos alérgicos. Esos efectos alérgicos usualmente son sobre la piel, es decir, que si yo tengo exposición directa en mi piel con estos medicamentos, voy a generar rash, es decir, se va a irritar la piel, se va a poner roja, me va a generar rasquiña o prurito y esta me va a indicar que estoy frente a un contacto que me dio una alergia. Entonces, estos medicamentos son alérgicos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que tenerlos en cuenta para los efectos en piel, pero también me pueden dar efectos respiratorios, es decir, que si yo tengo un trabajador que tiene antecedente de asma, y podemos tenerlo cualquiera de nosotros, estas sustancias pueden aumentar esa respuesta alérgica y generar inclusive un ataque asmático derivado de la exposición a esta sustancia. Existen algunos efectos crónicos, como por ejemplo el aborto, también se puede dar en mujeres del sector salud que están expuestas allí, bajo peso al nacer o infertilidad. Todas estas son alteraciones a la reproducción humana que pueden generarse también de la exposición a este tipo de medicamentos. E igualmente está el riesgo incrementado de leucemia. Algunas leucemias están correlacionadas con la aplicación, sobre todo de algunos antineoplásicos en el sector salud. Muy bien, miremos primero que todo la mutagenicidad, que la habíamos explicado anteriormente. Entonces, hay muchos estudios, estuve revisando el tema, y hay muchos estudios que correlacionan estas drogas antineoplásicas, sobre todo las drogas antineoplásicas, y como lo muestra la figura, es una alteración del DNA o del RNA que genera una alteración en la secuencia de este DNA y que genera efectos genotóxicos. ¿Quiénes pueden estar expuestos? Pues el que maneja, y estos son los que están demostrados a nivel salud, aquellos medicamentos en el manejo de ellos o en el porcionamiento a nivel de farmacia de las IPS. Por otro lado, también están las enfermeras y las auxiliares de enfermería, las jefes y las auxiliares que aplican dichos medicamentos. Hay algunos estudios inclusive que han encontrado que están ligadas a la exposición de trabajadores expuestos a estos antineoplásicos en la NIOSH, que ustedes la conocen, que es una agencia que nosotros manejamos mucho en el sector de seguridad y salud en el trabajo, que es una agencia internacional de los Estados Unidos que maneja estos temas y que ha visto que la exposición de estos trabajadores a los genotóxicos ha generado algunos procesos. NIOSH dice cómo se debe medir y cuáles son las técnicas y cuáles son y esto es súper importante, cómo hacer el seguimiento en el trabajador. Estos son los índices biológicos de exposición. Estos índices biológicos de exposición me dicen cómo vigilar en el trabajador que se está produciendo estos efectos de manera temprana para poder evitarlos. Y también cuáles son las técnicas de medición. Sin embargo, algo que nos dicen NIOSH es que todavía no tenemos claras cuáles son las técnicas de medición para este tipo de exposición.
todavía no estamos tan claros. Recuerden que en la medida en que descubrimos nuevos medicamentos, pues se va descubriendo poco a poco cuáles son los efectos y cómo se debe medir y cómo debemos vigilarlo en el trabajador. Allí en la parte de abajo están varias de las referencias de las cuales estoy hablando de medicamentos genotóxicos. Muy bien, los efectos en la reproducción. Más o menos 14 estudios están describiendo la asociación entre la exposición a drogas antineoplásicas y efectos sobre la reproducción. 9 de ellos muestran una asociación positiva. Ahí está Harrison del 2001. Y los efectos reproductivos que más se encuentran son el incremento de abortos en el personal salud, malformaciones congénitas dependientes de la exposición, como habíamos visto, como la focomelia, dependientes de la intensidad de exposición, es decir, dependen de la cantidad de medicamento que se haya suministrado, bajo peso al nacer de los niños, anormalidades congénitas e infertilidad. Todo eso asociado a la exposición a estos tipos de medicamentos cuando se aplican. Ahí está también el artículo de Sorsa y de Diarmid, que nos dice que hay esta correlación con digamos, con la fertilidad. Igualmente se ha demostrado que comienza a exponerse y a darse una correlación entre la ocurrencia de cáncer en el personal expuesto a drogas antineoplásicas. Ejemplo de ello es un aumento significativo en la leucemia de enfermeras que trabajan en las unidades oncológicas. Estos artículos que están ahí en la parte de abajo han mostrado este tipo de efectos en personal de enfermería que tiene que ver con la aplicación de medicamentos, que son los directamente involucrados en esta aplicación de medicamentos. ¿Por qué vía se puede exponer? Es importante entender que la inhalación se puede dar, es decir, que lo podemos respirar, que se puede absorber por piel o que se puede inclusive ingerir. Por eso es importante, como les decía en alguna otra ocasión, no consumir alimentos dentro del sitio de trabajo, porque habilita la vía de digestión. Aunque no es tan eficiente como la vía inhalatoria y la vía de absorción por piel, finalmente es una vía que puede colaborar en estas intoxicaciones que vamos a tener allí y en esta absorción de estos medicamentos que generan el daño. También se puede dar penetración percutánea, es decir, que si yo tengo una herida, puede entrar por este lado el medicamento. Luego es importante y tenemos que tener en cuenta que en el sector salud a veces hacemos heridas por la misma exposición que tenemos, pero sobre todo en los lavados excesivamente fuertes. Recuerden que ya no se recomiendan esos lavados tan exhaustivos que hacíamos antes con cepillos y todo esto, porque eso genera heridas en piel y esas heridas en piel, microheridas en piel y heridas evidentes en piel, pueden habilitar una vía de intoxicación con estos medicamentos. Importante entender que al final son dos las vías más importantes, la inhalación y la absorción cutánea. Aquí he dejado un libro de texto que es supremamente clásico, que es de Mafre, que nos permite mirar cómo se dan estas vías y cómo se habilitan estas vías en cada uno de ellos. Recuerden que nuestra vía de inhalación nos proporciona a nivel de pulmones más o menos unos 80 metros cuadrados de absorción. Eso quiere decir que si cogiéramos los alvéolos, que es el área, la unidad funcional del pulmón, y los extendiéramos uno al lado del otro, tendríamos casi una cancha de microfútbol para absorber químicos. Y nuestra piel, que tiene más o menos unos 2 metros cuadrados, dependiendo pues de la talla, del peso, de otras variables, y por ella, por esos 2 metros cuadrados, también podemos absorber. ¿Cuál es la única barrera entre nuestra vía de exposición y nosotros? Los procedimientos que utilizamos, los procesos que implementamos y los elementos de protección personal. Hoy en día, obviamente que utilizamos muchos más elementos de protección personal por el tema del COVID. Sin embargo, y recuerden que no necesariamente es el elemento de protección más adecuado para el tipo de riesgo químico al que nos estamos exponiendo. Luego tenemos que tener clarísimo cuál es el tipo de riesgo químico al que aplicamos nosotros. Yo lo estoy diciendo aquí de manera general, pero claro, en cada una de sus IPS, y por eso les dejo las referencias para que lo puedan buscar y para que se vean en estos listados cuál es esa que ustedes están aplicando, porque si no tienen unidades de aplicación de drogas antineoplásicas, pues simplemente no se va a dar como una vía de riesgo habilitada. ¿Cómo hacemos la medición ambiental? Depende de múltiples factores. Primero recuerden aquello que les estaba contando de NIOSH, y es que no tenemos en este momento, y NIOSH es especialista en el tema de cuáles son esas técnicas para medición. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, uno,
Y estos son múltiples los factores, pero tengamos en cuenta primero el método de preparación. ¿Cómo preparamos el medicamento? ¿Cómo nos llega empacado? ¿Cómo llega al área de farmacia? ¿Cómo en farmacia se distribuye? ¿Cómo llega al área? Y en el área, ¿qué debemos hacer para preparar el medicamento para podérselo aplicar a nuestros pacientes? ¿Cómo se administra? Vía endovenosa, vía, en fin, depende, porque si estamos, por ejemplo, en una unidad renal, pues vamos a utilizarlo por vía venosa o vamos a utilizar intraperitoneales, bueno, en fin, dependiendo del tipo de manejo y administración del medicamento. Y finalmente, cómo desechamos el medicamento sobrante o cómo desechamos aquellos otros medicamentos que hemos utilizado dentro del proceso. ¿Qué cantidades de medicamentos estamos preparando? Son centímetros, es una cantidad mucho más amplia, mucho más voluminosa del medicamento. ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Lo utilizamos durante toda la jornada, es solamente una parte de nuestra jornada que nos toma para hacerlo. Ese es el número de veces. ¿Y cuánto dura esta manipulación del medicamento? Porque puede ser que sea una aplicación rápida, sin problema y en la cual digamos que lo hacemos de manera rápida y pasamos a otro procedimiento. Entonces de pronto la exposición no tiene tanto tiempo como podría generar el daño. El potencial de absorción. ¿Qué tanto se puede absorber y por qué vía? ¿Por vía respiratoria? ¿Por vía dérmica? ¿Cómo estamos generando esta posible absorción? El uso de cabinas ventiladas. Recuerden que también tenemos la posibilidad de manipulación de ciertos tipos de medicamentos en cabinas con ventilación y aspersión y absorción de aire localizado. Entonces, cuando utilizamos estas cabinas, pues va a ser mucho más seguro la manipulación de los medicamentos porque directamente estoy interviniendo sobre el riesgo químico y absorbiéndolo inmediatamente hacia campanas que tienen filtros que van a captar el medicamento sobrante y que en vez de ser respirado por nosotros, se va a quedar dentro de la cabina ventilada y va a poder manipularse. Recuerden que ese siempre va a ser la mejor forma de protección, no tanto los elementos de protección personal que sí son claves, que tienen que ser obviamente el área respiratoria y el área de piel en mano, sobre todo que estamos manipulando. Por eso a veces se recomienda un uso doble de guantes para poderlo manipular. También eso genera un problema adicional y es que al utilizar una separación muy grande en nuestras manos, de guantes me refiero yo, puede generar también la sensación de que no tenemos un adecuado tacto y efectivamente no lo tenemos. Y esto hace o que apliquemos mayor presión, lo cual favorece la aparición de otras patologías como es el túnel del carpo, la estenocinovitis. Ese tipo de patologías se ven favorecidas por la utilización de guantes, pero ojo, también es cierto que si no los utilizamos voy a tener una absorción de este tipo de medicamentos. Después, ¿cómo desechamos estos elementos de protección personal? Y ya vamos a ver eso. Eso está en cuanto a la exposición, cómo medimos esta exposición y cómo son las prácticas seguras y cómo las cumplimos a nivel de nuestra IPS y de nuestro proceso de trabajo. ¿Cómo podemos entrar a intervenir este tipo de patologías? Entonces vamos a ver en varios pasos. Les he dejado unas referencias bibliográficas de varios manuales que a nivel del mundo han trabajado sobre estos temas. Entonces lo primero es evaluar los peligros en el lugar de trabajo. ¿Cómo en el lugar de trabajo? ¿Cómo en mi sitio de trabajo? ¿Qué es diferente para cada uno? ¿Cómo voy a mirarlo? Miren, en el número 2 está la manipulación de drogas de forma segura y aquí estamos viendo unas cabinas con extracción localizada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo manipular el medicamento y lo que se produzca al aire se hará una absorción de ese aire, una absorción o una absorción, depende del tipo de filtro que se utilice, pero sobre todo se va a generar un flujo de aire que va a llevarse ese riesgo químico y no va a permitir que yo tenga contacto con él. Obviamente también es cierto que debemos utilizar el elemento de protección personal adecuado. En ocasiones, el que utilizamos para COVID-19, un N95, puede ser que no sea suficiente. Depende del riesgo al que yo esté expuesto. Luego, y por ende, siempre debemos saber de ese listado que les estaba mostrando arriba, cuáles estamos utilizando y cuál es el adecuado. Además de eso, de acuerdo con el fabricante, que nos está diciendo cuál es el elemento de protección personal que debo utilizar para poder manipular este tipo de medicamentos. Y al final, tener equipos adecuadamente, digamos, con un mantenimiento adecuado, un mantenimiento preventivo y más que preventivo, predictivo para poder tener en la mejor forma todos estos procesos de aplicación de medicamentos hasta su desecho. Muy bien, pero miremos entonces en primera instancia
¿Cuáles son esos peligros que se dan en el lugar de trabajo? ¿Cómo evaluarlos? ¿Cómo identificarlos para que nadie, antes de comenzar el manejo de una droga de estas peligrosas, tenga contacto con ellas? Luego, yo siempre que arranque este manejo, tengo que arrancar por ellos. Primero, observe su entorno de trabajo total. Mire todo su sitio de trabajo. Segundo, mire los equipos. Entonces, tenemos armarios ventilados, dispositivos de transferencia de medicamentos. Ojalá, si son sistemas cerrados, entre más sistemas cerrados utilizamos, menos posibilidad de exposición. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a estar el medicamento protegido y vamos a evitar, por ejemplo, la evaporación o la incorporación al aire de ese medicamento y por ende la posibilidad de respirarlo. Recordemos que los elementos de protección personal tienen un límite en su manejo. ¿Eso qué quiere decir? Que una parte de ese medicamento lo podemos estar absorbiendo así tengamos el elemento de protección personal. Por ende, todas las medidas se vuelven supremamente importantes para evitar el contacto con estas sustancias. Las bolsas y los guantes y los sistemas sin aguja y los elementos de protección personal. Debemos observarlos, que estén en buen estado, que estén adecuadamente organizados. Recuerden que siempre el orden en este tipo de procesos son supremamente claves. La disposición física del área de trabajo, es decir, el layout, cómo está dispuesto de manera tal que yo tenga una unidad de procesamiento que me permita saber cuál es la secuencia y cómo voy a aplicar de manera adecuada todos esos procesos que son para el manejo de este tipo de drogas que voy a suministrar. Como les digo, desde el suministro de farmacia hasta la aplicación y el desecho de los mismos. ¿Con qué volumen? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cuál es la forma en que viene la droga? Es decir, viene, por ejemplo, con un liofilizado que debo reincorporar con líquido. ¿Cómo se hace esa incorporación de ese liofilizado? ¿No es cierto? ¿Cómo se manipula? Son comprimidos que debo romper, por ejemplo, para la aplicación. Y entonces ahí yo puedo habilitar una segunda vía al romper el elemento de protección personal y al producir, por ejemplo, la penetración por sangre. ¿Están recubiertos o no están recubiertos? ¿Son polvos o son líquidos? Ese tipo de características que tiene el medicamento yo debo tenerlas en cuenta para poder hacer su aplicación de manera segura. El mantenimiento de los equipos, que como les decía, siempre tiene que ser más predictivo que en respuesta a un daño determinado del equipo. Entonces, no esperemos a que el equipo se dañe, ni siquiera lo hagamos de manera preventiva, hagámoslo de manera predictiva, es decir, hacerle los mantenimientos sin que tengamos un proceso de daño, sino sabiendo que se deben aplicar cada 2, cada 3 meses, cada mes, haciendo un proceso de seguimiento adecuado. Descontaminación de las áreas. Una vez hemos aplicado los medicamentos, si ha habido derrames, pues limpiarlos de la manera adecuada, y es importante que tengamos clarísimo cuál es la forma de descontaminación de las áreas de aplicación. La limpieza, luego de haber aplicado los medicamentos, cómo se produce la limpieza de esas áreas. El manejo de los residuos, lo que quedó, qué vamos a hacer con ellos. ¿Qué pasa con todos los implementos que hemos utilizado para la aplicación del medicamento? Obviamente que también están contaminados y por ende debo saber cómo hacer el manejo de los residuos. No es que como yo ya lo apliqué, entonces ya no tengo problema. Sí, ya no tengo problema yo, pero le voy a pasar ese problema a quienes manejan los residuos. Luego tengo que tener en cuenta toda la cadena de procesamiento. Los posibles exposiciones del trabajo. ¿Dónde son los momentos de exposición? Obviamente que es en el momento en que yo destapo el medicamento y lo aplico. Ya cuando se está aplicando y corre, pues yo no voy a tener mayor cantidad de posibilidad de exposición. Las operaciones de rutina. Recordemos que la rutina tiene un gran problema y es que nos hace tranquilos. Y la idea no es que estemos totalmente relajados, sino que estemos pendientes y siempre con nuestro ojo en la identificación del peligro. La segregación, la contención y la disposición, es decir, cómo cogemos ese medicamento, lo separamos o cómo lo contenemos y cómo lo disponemos para poder aplicarlo. Debemos revisar periódicamente el inventario de medicamentos y esto es algo que debe hacer el sector de salud en las áreas de seguridad y salud en el trabajo de cada hospital y de cada IPS y de cada sitio donde trabajamos. De manera tal que cuando yo tengo el inventario de medicamentos, sé cuáles son potencialmente peligrosos, cuáles son los equipos con los que debo hacer su aplicación, cuáles son las prácticas y debo buscar información siempre de los trabajadores afectados. Es muy importante que ellos nos digan cómo se están sintiendo frente al manejo. Muchos de ellos nos aportan soluciones.
Es el caso, como les decía, del grupo de enfermeras. Las enfermeras en esto, y sobre todo en el manejo de antineoplásicos, son tremendamente buenas en términos del manejo que ellas hacen. Y de hecho han propuesto, como les decía, sistemas de aplicación que son más seguros para el personal que lo hace. Debemos hacer revisiones periódicas, no dejar que el tema pase y tranquilizarnos, sino de manera periódica estar viendo cómo hacemos la revisión de esos procesos, cómo entrenamos a todos los trabajadores. Es importante que sepan que esto puede suceder y cómo se da la exposición para que puedan prevenirla. Y siempre debemos tomar información de todo el personal que trabaja con nuestros medicamentos y utilizarla en nuestros procesos de prevención. Segundo, recuerden que debemos hacer una manipulación segura de los medicamentos, implementar siempre un programa de manejo seguro de medicamentos peligrosos. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué programas hay que yo pueda mirar y observar para poderlo manejar? Entonces, ahorita les voy a dar varias opciones dentro de la bibliografía para que puedan, y vamos a revisarlos, cuáles son estos manejos seguros de medicamentos peligrosos en el trabajo del sector salud, para manejo no solamente de antineoplásicos, sino de todos los que habíamos visto. Muy bien, en estos entonces, parte muy importante, primero, establecer unas políticas, y esas políticas solamente se establecen cuando nosotros sabemos que este riesgo existe. Luego hay que identificarlo dentro de nuestros panoramas que llamábamos anteriormente de riesgos, pero la idea es saber cuál es ese inventario de peligros y de riesgos al cual nos enfrentamos y sobre el cual debemos ejercer acciones. ¿Cuáles son los procedimientos de trabajo? Tener claramente y lógicamente manejados nuestros procedimientos. En específico, el el manejo de materiales peligrosos, que en este caso son las drogas o los medicamentos que estamos dando. Muy bien. ¿Cuáles estas políticas que deben tener por lo menos en cuenta? Por lo menos, uno, el etiquetado. ¿Cómo? Y recuerden que hay un etiquetado, hay unas reglas internacionales de etiquetado de este tipo de medicamentos. El almacenamiento, ¿cómo se da el almacenamiento? Recuerden que no solamente estamos hablando de riesgos químicos en general, sino de riesgo químico específico en estos medicamentos. Luego, ¿cómo se almacenan? Mirar cuáles son las compatibilidades e incompatibilidades para el almacenamiento. ¿Cuáles son los problemas del personal? ¿Cómo, por ejemplo, trabajadoras que estén en embarazo, cómo debo tenerlas en cuenta dentro de mis procesos? O trabajadores que tengan algunos tipos de patologías que pueden hacerlos más proclives a enfermarse. Luego, yo debo tener eso en mi mente como médico de seguridad y salud en el trabajo de la IPS. Los controles de derrames, si se han derramado los medicamentos, cómo se controlan, cómo se debe hacer. No solamente aplica para otros tipos de riesgo químico, también aplica acá. Recordemos que el control de derrames es supremamente importante. Los procedimientos detallados para preparar el medicamento, para administrárselo a nuestros pacientes y para eliminar una vez hemos terminado el proceso. ¿Qué pasa con todo este tema de los procesos de las jeringas, de los equipos, en fin, de macrogoteo, de microgoteo que hemos utilizado para la administración de medicamentos y los que son específicos para cierto tipo de medicamentos? Establecer esos procedimientos para que sean seguros y formar al personal en el manejo de estos medicamentos. E igual, utilizar de manera correcta todos los elementos de protección personal. Y un tercer punto supremamente clave es el de usar y mantener los equipos de manera adecuada. Recuerden que nosotros debemos tener claro que si tenemos gabinetes o cabinas ventiladas, esas cabinas ventiladas tienen que tener un mantenimiento que nos permita tener unos ductos permeables, que los filtros no estén saturados. También los sistemas de transferencia de medicamentos que sean cerrados o sistemas sin agujas y los elementos de protección personal que debo utilizar para hacer esa manipulación. Entonces, ¿cómo recepciono el medicamento? ¿Cómo lo almaceno? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo administro? Y al final, ¿cómo lo desecho? Estos pasos debo tenerlos claros en todo mi proceso. Cómo preparar estos medicamentos peligrosos se vuelve supremamente clave. El uso, por ejemplo, de elementos de protección personal, como es el caso de guantes dobles o de batas protectoras. ¿Y por qué el guante doble? Porque yo puedo manipular el medicamento, luego retirar el guante que está encima del otro y dejar en todo caso una protección de la piel, que es el segundo guante. Mientras yo reconstituyo el medicamento, porque recuerden que estos medicamentos pueden venir liofilizados, por ejemplo, o pueden venir en polvo y yo tengo que reconstituirlos al hacer una mezcla. O cuando hago mezclas de drogas, esas mezclas de drogas implica que yo estoy sacando de un lado para meter al otro y esas mezclas pueden generar
en esos momentos problemas. Lo importante es que vengan con sellos en bolsas de plásticos, en contenedores, y siempre que lo vaya a hacer, lo haga dentro de estos armarios o dentro de estas cabinas ventiladas que me permiten una manipulación segura y sin exposición al aire y obviamente de mi vía respiratoria de este tipo de medicamentos. Debo limpiar los contenedores de residuos al interior del armario también, no solamente hacer el proceso de reconstitución o de mezcla de medicamentos, sino que si también voy a limpiar los residuos, también debo hacerlo dentro de la cabina, porque ese proceso de limpieza también puede generar incorporación al aire de partículas que yo puedo terminar respirando. Quitarme los guantes exteriores y las fundas y mangas. Recuerden que también allí se utilizan fundas y mangas especiales. Debo colocarlos en una bolsa especial para desecharlo. Y eso debo hacerlo también dentro del gabinete ventilado. Lavarnos las manos después de esta manipulación con agua y con jabón. Inmediatamente me quité los guantes. Es decir, uno me lo he quitado adentro de la cabina y el otro después de terminar el proceso de limpieza. Muy bien, debo administrar los medicamentos de tipo peligroso de manera adecuada y teniendo en cuenta específicamente si estamos manejando. Muy bien. Administrar medicamentos peligrosos, el flujo del aire y el escape. Recuerden también que yo debo verificar que esos flujos de aire se sigan dando de manera adecuada y cómo hacer ese escape de medicamentos que no se vuelva también una contaminación hacia el ambiente. Muy bien, la limpieza de rutina, la descontaminación y la eliminación de desechos. Recuerden que el proceso va desde el momento en que compramos el medicamento hasta el momento en que lo desechamos. Y todos estos procesos deben ser, en la medida de lo posible, libres de peligros, o por lo menos con una contención de peligros adecuada. Debo controlar los derrames, que ya los habíamos visto, en todas las partes del proceso. Importante la vigilancia médica. ¿Cómo sabemos si una persona está siendo expuesta? A través de nuestra evaluación de los peligros y los riesgos, que era lo que estábamos viendo anteriormente, identificando en qué partes del proceso las personas se pueden ver expuestas. Pero cuando yo ya tengo ese grupo de exposición que tiene una similitud, lo llamamos nosotros grupos de exposición similar, sobre ellos debo montar un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Y qué debo tener en cuenta? Uno, los antecedentes médicos y los antecedentes de exposición. Es decir, es una persona que viene, por ejemplo, de una unidad de cáncer donde hacía aplicación de medicamentos, eso debo tenerlo en cuenta dentro de mis antecedentes médicos. O es una persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad que le ayuda a tener un sistema inmune que está bajito en su fuerza. Si ese sistema inmune no está, por ejemplo, tiene un lupus eritematoso sistémico, tiene una artritis reumatoidea, son patologías que disminuyen mi posibilidad de defensa, que son como hoy en día, digamos, con este tema del COVID, se vuelve muy importante y muy interesante el hecho de tener patologías previas. Si yo tengo estas patologías previas que pueden favorecer que yo tenga una posibilidad, debo tenerla en cuenta. Entonces, el médico debe conocer el antecedente médico y listarlo, pero que esté correlacionado con la posible agravamiento si llego a exponerme a este tipo de medicamentos. Entonces, si ha tenido cáncer anteriormente, es más proclive a tener una segunda exposición o generación de cáncer. Muy bien, el examen físico. Entonces recuerden que depende si estamos hablando de la enfermedad como tal, porque también puedo tener exposiciones agudas, como es el caso de las salpicaduras en piel, en mucosas o en membranas que pueden generar una respuesta alérgica inmediata. Entonces yo voy a estar haciendo un examen físico sobre ese rash cutáneo, por ejemplo. O debo tener un enfoque de examen físico, por ejemplo, en el caso ya que esté sospechando enfermedades laborales o que es personal expuesto, tengo que tener un enfoque de examen físico hacia las áreas que nosotros llamamos áreas diana o áreas target o áreas u órganos blancos. En ellos yo voy a estar mirando qué está pasando y debo tenerle una vigilancia, pero sobre todo no debo hacer una vigilancia general, sino una vigilancia específica. Entonces, para cada medicamento debo identificar cuáles son a esos hallazgos de examen físico de los que yo tengo que estar pendiente. A, ataca el sistema respiratorio. B, ataca el sistema hepático. Entonces, ¿cómo voy a montar? Vigilancia de laboratorio, pero sobre todo vigilancia del examen físico. No es simplemente sentarlos y mirarlos. Hay que examinarlos, pero saber qué estamos buscando. Por eso es como cuando uno coge un bus y uno no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. En este caso tenemos que saber cuáles son los signos y síntomas que estoy buscando. Si hay algún signo patognomónico de la enfermedad, es decir, que es característico de manera especial, ese yo debo tenerlo en cuenta y debo saber cuál es.
Como no estamos hablando de una patología en específico, sino de muchas patologías, pues obviamente les dejo varias referencias bibliográficas para que ustedes lo puedan buscar y lo incorporen dentro de sus sistemas de vigilancia epidemiológica. También tenemos el tema de los laboratorios. ¿Qué pruebas de laboratorios? Les voy a dar unas generales, sin embargo, obviamente depende de lo que se haya investigado en cada una. Y recuerden que en la medida en que se avanza año con año, vamos haciendo nuevos hallazgos. Luego tengo que tener en cuenta que se ha escrito nuevo y tengo que estar actualizando. Pero de manera genérica, lo primero es tener un cuadro hemático o un hemograma con diferencial, con recuento de reticulocitos y obviamente con mi laboratorio de referencia y unas pruebas periódicas que yo voy a hacer. Entonces, por lo menos a mis trabajadores expuestos tengo que hacerles un cuadrito hemático con un diferencial. Esto me va a permitir identificar formas blásticas, formas, digamos, alteraciones de esas células sanguíneas que me están indicando que puede haber un daño sobre el sistema hematológico. Segundo, puedo utilizar exámenes de orina. La tira reactiva está bastante bien, o el examen microscópico de orina, que me puede estar mostrando, por ejemplo, que hay sangre en orina, y ustedes saben que eso estaría relacionado, por ejemplo, con eventos de cáncer. Allí les dejo la referencia de Brown del 2001. Realizar muestreos ambientales. También tengo que tener en cuenta que debo mirar si esas cabinas donde estoy haciendo la preparación o si los sitios donde estoy haciendo la preparación hay sospecha de exposición, y entonces allí tengo que estar mirando cómo está esa exposición ambiental. Debo montar exámenes dependiendo del órgano blanco. Como les decía, si veo que genera un daño hepático, pues obviamente voy a tener unas transaminasas, unas manejo, por ejemplo, de bilirrubinas que me indicarían que hay daño en órgano blanco, hígado. Signos y síntomas diferenciales por cada tipo de enfermedad. Entonces, cuando monto mi sistema de vigilancia epidemiológica, tengo que tener claro qué me debe reportar el trabajador para que yo esté alerta sobre esos síntomas y sobre los signos que debo buscar en mi examen físico, dependiendo del tipo de exposición. Muy bien. Recordemos que a esto lo hemos llamado los indicadores biológicos o los biomarcadores o los índices biológicos de exposición. Entonces, hay muchos marcadores. Aquí les traje algunos. Entonces, por ejemplo, hay unos estudios sobre ciclofosfamida en orina o hay 6 diferentes drogas que se pueden detectar en orina, como es la ciclofosfamida, el metotrexate, la ifosfamida, la epirubicina, el cisplatino y el carboplatino. Estos yo puedo detectarlos en orina. Luego, si tengo un trabajador expuesto a cualquiera de estos medicamentos, debo buscar en orina ese medicamento. Eso quiere decir que debo montar el laboratorio sobre el tema. Y estos han sido reportados en estos trabajadores de salud que estaban manipulando los medicamentos. También hay 14 hospitales alemanes que en un periodo de 3 años hicieron un seguimiento a ciclofosfamida, isofosfamida, doxorubicina y epirubicina. Esto para decirles que identificaron en los trabajadores del sector salud que en su orina y en su sangre podían identificar este tipo de medicamentos. Luego, si hay una contaminación, estos son los biomarcadores que debo montar en mi proceso de trabajo, en el sector de riesgos laborales, en el sector salud. Igualmente, recuerden que existe el manual técnico de la OSHA, que en su sección 6 habla del manejo y la exposición a drogas y medicamentos peligrosos. Aquí los hemos manejado como drogas, digamos, porque es la transcripción directa de inglés, pero estamos hablando de medicamentos. En el capítulo 2, sección 6, en OSHA de 1999, incluye cómo se debe hacer el sistema de vigilancia epidemiológica y las pautas de organizaciones como la ASHP. La ASHP es la American Society of Health System de Farmacia, y este tipo de asociaciones americanas también están emitiendo constantemente, digamos, directivas sobre cómo se debe hacer el seguimiento. La Sociedad de Enfermería Oncológica también ha generado estándares y procesos reconocidos en salud ocupacional para el manejo de drogas peligrosas. Entonces ahí está el Oncology Nursing Society. La Facultad de Medicina y de Salud Ocupacional y Ambiental, la ACOEM, también recomienda la vigilancia de trabajadores y están en las directrices de ACOEM de 1996, y ahí ahorita está sacándose una nueva actualización de estos parámetros. Entonces recuerden, ¿se acuerdan que les había dicho en una parte de mi charla que tendríamos que tener estos manuales? Estos manuales hay que tenerlos allí y hay que buscar cuál se adapta mejor al tipo de organización que yo tengo y cómo puedo hacer este seguimiento. Muy bien,
Finalmente, les dejo esta bibliografía específica para este manejo y les recomiendo el segundo documento, que es un NIOSH Alert, una alerta NIOSH sobre el manejo de antineoplásicos y cómo esto estuvo generando problemas en el sector salud. Muy bien, Linita, hagamos una evaluación final para ver cómo nos fue. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vamos a realizar el post-test. Vamos entonces con la primera pregunta. Los medicamentos que se suministran en nuestro hospital no me pueden generar enfermedades. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de la primera pregunta. El 23% dijo verdadero y un 77% nos dijo falso. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, verdadero o falso. Efectivamente, como lo vimos a lo largo de toda la conferencia, nos pueden generar enfermedad y me alegra muchísimo porque incrementamos bastante las respuestas que identifican que los medicamentos nos pueden generar enfermedades laborales y que tenemos que estar pendientes de ellos. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. El decreto que contiene el listado de enfermedades laborales en Colombia es 1. Decreto 1507 de 2014, 2. Decreto 1477 de 2014, 3. Decreto 1295 del 94, 4. Todos los anteriores o 5. Ninguna de las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. 4% decreto 1507 de 2014, 61% decreto 1477 de 2014, 6% decreto 1295 del 94, 25% todas las anteriores y 4% ninguna de las anteriores. Cuéntanos, Doc, ¿cuál es la respuesta, por favor? La respuesta correcta es la número 2, el decreto 1477, como lo indicó la mayoría. Y pasamos de una respuesta del 39% al 61%, que también es una muy buena respuesta en identificación. Recuerden siempre que este decreto es el que regula la lista de enfermedades laborales en Colombia. Bueno, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. De los siguientes medicamentos, ¿cuáles le pueden generar enfermedad laboral al administrarlas? 1. Cisplatino, 2. Colchicina, 3. Interferón alfa 2, 4. Todas las anteriores o 5. Ninguna de las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta nuevamente, por favor, ahí desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. 3% cisplatino, 1% colchicina, 7% interferón alfa 2, 83% todas las anteriores y un 6% ninguna de las anteriores. Entonces, Doc, cuéntame si son todas las anteriores. Son todas las anteriores y me alegra muchísimo porque logramos identificar eso. Pasamos de una respuesta del 43% al 83% identificando medicamentos que son capaces de generar enfermedades en el sector salud cuando los aplicamos. Pero qué importante, porque realmente, no sé tú qué opinas, Linita, pero este era un tema pesado, difícil, con nombres complicados y sin embargo logramos nuestro objetivo. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, feliz fin de junio. Claro que sí, Doc. A ti también. Que tengas un feliz final de mes. Ya mañana cerramos el mes de junio. Gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante para todos nuestros asistentes. Y nos vemos entonces contigo dentro de 15 días con una nueva sesión. Dentro de 15 días nos vemos con todos. Que estén muy bien. Feliz día. A todos, por supuesto, también muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se sigan inscribiendo y participando de todas nuestras acciones educativas. Recuerden que en Posipedia también encontrarán las grabaciones de todas nuestras acciones educativas, presentaciones técnicas y material de apoyo. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video.